Los últimos días de una dictadura suelen repetirse. El dictador, preso de la paranoia y el delirio, se vuelve contra su círculo cercano. Asesores antes confiables se vuelven enemigos mientras el dictador lucha por mantener el poder. Putin está atravesando los estertores finales de un dictador en este momento. El Ministerio de Defensa ruso se desmorona mientras Putin destituye a altos funcionarios para ocultar sus graves fracasos. El presidente de Rusia hace algo terrible con su ejército. Un régimen de 26 años se está desmoronando. El 10 de abril, el Moscow Times informó que el ex viceministro de Defensa de Rusia, Pavel Popov, recibió una sentencia de 19 años de prisión tras ser declarado culpable de cargos de corrupción. Pavel Popov, quien fue sentenciado por un tribunal militar y ocupó su cargo de noviembre de 2013 a junio de 2024, fue arrestado como parte de lo que Rusia presentó como una reestructuración de todo su ejército. Fraude, falsificación, posesión ilegal de armas, soborno y abuso de poder estuvieron entre los cargos presentados contra Pavel Popov, siendo el punto de quiebre, aparentemente, el descubrimiento de un complot por parte de Pavel Popov. Usar fondos destinados al desarrollo del Parque Patriota, de temática militar rusa, para su finca privada. ¿Y qué? Podrías estar pensando, Rusia se deshizo de un funcionario corrupto, tiene muchos de ellos. Esto realmente no significa nada más que Putin quitando del poder a alguien que no debería haber estado ahí en primer lugar. Así es como parece, pero la verdad tras el encarcelamiento de Popov es mucho más turbia. Popov era un aliado incondicional del exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, y su encarcelamiento está lejos de ser un incidente aislado. En años recientes, Putin ha destituido a altos cargos del Ministerio de Defensa ruso, iniciando investigaciones criminales para eliminar a los responsables de la guerra contra Ucrania. Putin ha estado utilizando el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, para perseguir a altos funcionarios del Ministerio de Defensa con cualquier cargo que él crea que pueda sostenerse. Esto parece una ofensiva contra la corrupción, pero en realidad es Putin, paranoico, intentando eliminar a quien crea que pueda exponerlo como un líder militar catastrófico. Todo inició el 12 de mayo de 2024, cuando Putin decidió destituir a Shoigu como ministro de Defensa. Shoigu sobrevivió al golpe del hacha de Putin mucho mejor que aquellos que vendrían después. Fue nombrado jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, pero mientras el ex ministro de Defensa perdía protagonismo, sus subordinados serían eliminados, ya que Putin ordenó desmantelar todo el ministerio. El siguiente en la lista fue Yuri Kuznetsov. Tan solo 2 días después de la caída en desgracia de Shoigu, Kuznetsov, quien era el jefe de la dirección principal de personal del Ministerio de Defensa ruso, fue arrestado en un caso de corrupción. La acusación esta vez fue que se habían descubierto $1 millón en efectivo y otros objetos de valor durante un registro en su casa que las autoridades rusas afirmaron que era un soborno que Kuznetsov había recibido de una entidad comercial a cambio de un favor no especificado, según dijo la vocera del comité de investigación, Svetlana Petrenko, en redes sociales el día del arresto. Esa es una declaración tan vaga como se puede hacer. Detener a altos funcionarios por corrupción se volvería una práctica que Putin repetiría constantemente, siempre señalando a miembros del círculo cercano de Shoigu. Aún no sabemos qué pasó con Kuznetsov. No hay anuncios sobre su encarcelamiento. Puede haber muchas especulaciones sobre el exaliado de Shoigu, pero no pasará mucho tiempo antes de que caiga el hacha de Putin otra vez. Esta vez cayó sobre el cuello de Vadim Shimarin, quien era el jefe de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Defensa. De nuevo, vemos una historia familiar. Las autoridades rusas afirmaron que Shimarin había aceptado sobornos por un total de casi $450,000 entre 2019 y 2023, todo supuestamente proveniente de una fábrica que fabricaba equipos de comunicación. Se dijo que esos sobornos hicieron que la fábrica obtuviera grandes contratos estatales. Los aliados de Putin sí actuaron. Shimarin fue sentenciado a 7 años de prisión en abril de 2025. Antes de que se lo llevaran encadenado, ya caían más fichas de dominó en el Ministerio de Defensa. La siguiente en caer fue Dmitry Bulgakov. Bulgakov, ex viceministro de Defensa de Rusia, fue despedido en septiembre de 2022. Putin fue tras este ministro desde temprano, pero no logró atraparlo hasta julio de 2024. Entonces Bulgakov, tras 15 años supervisando la logística militar rusa, fue arrestado formalmente. Se le imputaron cargos de corrupción y Bulgakov fue enviado a la prisión de Lefortovo en Rusia para esperar juicio. No se ha sabido mucho más del hombre desde entonces. Bulgakov estaba a cargo de la logística rusa cuando Putin invadió Ucrania, y su arresto podría verse como castigo por el fracaso ruso en la operación militar especial
que Putin creía sería fácil en Ucrania. No lo sabemos. Rusia tampoco ha informado sobre el destino de Bulgakov tras su arresto, igual que con Kuznetsov. A estas alturas, empieza a dibujarse un panorama. Tras el fracaso del ejército ruso en destruir Ucrania en semanas, como anticipó Putin, el líder paranoico de Rusia comenzó a mirar hacia adentro. ¿Por qué fracasó la invasión? ¿Cómo se convirtió en un conflicto de varios años? Putin no buscó respuestas, sino que exigió que se llevaran a quienes consideraba responsables del fracaso, a menudo acusándolos de corrupción con cargos vagos. Todos estos hombres eran aliados del que alguna vez fue el favorito, Shoigu, y habrá muchos más que seguirán. Yuri Sadovienko fue el siguiente. Sadovienko era otro de los viceministros de Defensa de Rusia, removido del cargo el 20 de mayo de 2024, solo unos días después de que Shoigu fuera apartado del Ministerio de Defensa. Por un tiempo, eso pareció ser el final para Sadovienko. A diferencia de muchos compatriotas, no fue arrestado por corrupción. Sadovienko desapareció hasta que en diciembre de 2025 surgió una noticia sobre el ex viceministro de Defensa. Sadovienko había muerto, víctima de una supuesta enfermedad cardíaca a la edad de 57 años. Sadovienko ha sido parte del equipo de Shoigu desde 1994, revela la UNN, habiendo ascendido en las filas del gobierno ruso junto con su mentor y líder. Había servido como viceministro bajo Shoigu durante 11 años al momento de su destitución. E incluso había recibido condecoraciones de Putin, incluido el decreto al mérito a la patria. ¿Un final trágico para la vida de un héroe ruso, tal vez? ¿O fue este un caso del síndrome de muerte súbita rusa que acabó con otro de los aliados de Shoigu? Sadovienko falleció en Navidad por una afección que nadie sabía que padecía. Fue sorprendente, y como con otros exfuncionarios del Ministerio de Defensa arrestados por Putin, poco se ha dicho sobre Sadovienko tras su fallecimiento. Gran parte de lo que le sucedió está envuelto en misterio más allá de los informes iniciales, y empieza a parecer demasiada coincidencia que alguien que era un aliado tan cercano de Shoigu muriera justo cuando tantos otros exaliados estaban siendo arrestados. Aunque especulativo, no podemos negar que su muerte sigue el patrón de Putin de deshacerse de tantos funcionarios que sirvieron bajo su exministro de Defensa como le sea posible. Tal vez haya una razón. Pronto veremos cuál podría ser la razón. Entre la destitución de Sadovienko y el encarcelamiento de Popov, otros también han caído bajo el hacha de Putin. Vladimir Shosterov, que antes dirigió la dirección principal de innovación del Ministerio de Defensa ruso, fue condenado a 6 años de prisión por fraude y malversación en julio de 2025. Un par de semanas antes, Timur Ivanov, quien también era viceministro de Defensa y había asumido el cargo tras Sadovienko solo para ser despedido un mes después, también terminó en la cárcel. Fue condenado a 13 años por soborno y malversación. Ruslan Zakilov lo sucedió como viceministro de Defensa y luego también acabó en prisión. El 5 de marzo de 2026, Zakilov fue acusado de, ¿adivina qué?, malversación, con un bonito cargo extra de lavado de dinero. Hemos visto la misma historia repetirse en el Ministerio de Defensa de Rusia en los últimos 2 años. Popov es el más reciente de varios aliados de Shoigu que cayeron en desgracia ante Putin. Al menos sabemos qué le ocurrió a él. No hay novedades sobre 2 de los otros 7 ministros a quienes Putin mandó arrestar o a quienes pudo haberles dado una rápida dosis del síndrome de muerte súbita rusa. Sobre por qué ocurrió esto, hay 2 posibles razones. Una es la corrupción que, según Putin, existe. Bien podría ser que el líder de Rusia decidiera crear tanto caos en el único organismo gubernamental que necesita mantener lo más estable posible mientras libra la guerra contra Ucrania, porque está tratando de eliminar a los funcionarios que han estado robando a Rusia. Pero podría haber otra razón que cambie por completo cómo vemos estos arrestos. Antes de llegar a eso, estás viendo The Military Show y te traemos las historias detrás de los titulares. Si quieres ver más, asegúrate de estar suscrito al canal. Analicemos el enfoque de corrupción que Putin y el FSB han usado en estos arrestos. Según John Hardy, subdirector del programa de Rusia en la Fundación para la Defensa de las Democracias, la razón por la que tantos aliados de Shoigu están en la cuerda floja se debe más a rivalidades entre servicios que a la supuesta corrupción. Shoigu criticó a la industria de defensa por suministros insuficientes al ejército, según Hardy, y añadió que, aunque el FSB cargaba con gran parte de la responsabilidad por el fracaso de la fase inicial de la invasión, aparentemente logró desviar la culpa. Esto podría ser una agencia desmantelando a otra antes de que ésta pudiera hacer lo mismo con ella. El FSB, para agradar a Putin, decidió erradicar la corrupción en el ejército ruso, y resulta que la mayoría de los corruptos eran exfuncionarios aliados a Sergei Shoigu del Ministerio de Defensa.
El exministro de Defensa de Putin fue superado en una serie de movimientos que bien podrían haber salido directamente de Game of Thrones. Para Putin esto fue muy conveniente, pues es el presidente de Rusia. Putin, principal responsable de la invasión a Ucrania, empezó a ser criticado por la guerra que llevaba más de 2 años al iniciar su purga en el Ministerio de Defensa. Putin seguramente se habría enojado por el fracaso de la operación militar especial para tomar Ucrania. Pero también habría estado muy consciente del creciente enojo que se estaba formando dentro de Rusia por el fracaso de esa operación. El Kremlin ya se había visto obligado a decretar una movilización parcial impopular, mientras el ejército ruso sufría miles de bajas inesperadas. Para Putin, esta purga desvía la culpa, como hizo el FSB al culpar al Ministerio de Defensa. Al destituir a altos funcionarios, Putin aparenta actuar para mejorar la situación de Rusia en Ucrania. Las frustraciones de los ciudadanos y el ejército rusos se calman porque Putin señala que ya eliminó a los responsables del fracaso. Ahora Rusia puede avanzar hacia la victoria. Es populismo en su forma más básica, ya que Putin está feliz de que cualquiera se convierta en chivo expiatorio, siempre y cuando no se vuelvan los ojos hacia él. El miedo extra que una purga así causa entre altos funcionarios rusos es solo una ventaja adicional, pues Putin manda el mensaje de que quien le falle será eliminado, quizá con cargos inventados. No debe ignorarse que los cargos de corrupción contra los chivos expiatorios de Putin están manipulados desde el inicio. Según el Centro de Análisis de Políticas Europeas, SIPA, la Rusia de Putin, como el sistema soviético que lo formó, se basa en permitir que el círculo interno desvíe la mayor cantidad de dinero posible. Es una táctica de lealtad. Putin hace que la gente se enriquezca para que hagan lo que él les dice que hagan. El desmantelamiento del Ministerio de Defensa de Rusia demuestra que la lealtad no es recíproca. Si Putin decide que debes irte sin importar la razón, hará que te atrapen con la cuerda que él te dio. Entonces te cuelgan, y Putin sigue en su mundo delirante donde los fracasos de Rusia en Ucrania nunca son su culpa. Así que esta es la explicación lógica. Putin ha utilizado la corrupción que él mismo fomenta para desviar la culpa de sus fracasos hacia otras personas. Sin embargo, tampoco podemos ignorar el hecho de que la purga en el Ministerio de Defensa se centró en funcionarios que eran aliados del exministro de Defensa Shoigu, y que el propio Shoigu ha sido apartado del ministerio que dirigió durante años. Quizás nada de esto sea una coincidencia. Quizás haya una razón más profunda por la que Putin ha apuntado a los ministros específicos que ahora están siendo arrestados o que terminan muertos por insuficiencia cardíaca. Shoigu, quien durante tanto tiempo fue aliado de Putin, puede que ya no lo sea más. Todo lo visto en los últimos años podría ser la forma en que Putin debilita la base de apoyo de quien desafía su autoridad. Circulan rumores de que Shoigu busca volverse contra Putin desde junio de 2022. El exoficial de la CIA, Daniel Hoffman, sugirió que Putin podría enfrentar amenazas de sus principales colaboradores, frustrados por la decisión de invadir Ucrania y molestos porque les echaban la culpa del fracaso de la invasión. Hoffman mencionó que 3 allegados a Putin podrían ser una amenaza: el jefe del Consejo de Seguridad del Kremlin, Nikolai Patrashev, Alexander Bortnikov, quien encabezaba el Servicio Federal de Seguridad, y, espera a oír esta, Sergei Shoigu. Los 2 primeros hombres que mencionó Hoffman aún cuentan con el favor de Putin, al menos por ahora. Shoigu tuvo que dejar su cargo como ministro de Defensa y ver cómo eliminaban a sus viceministros y asesores uno a uno. Quizás Hoffman tenía razón. El 10 de marzo surgieron especulaciones de que el caos en Rusia estaba relacionado con Shoigu. El canal de Telegram VSHK-OGPU, vinculado al Kremlin, afirmó que los cortes y restricciones de Internet en Moscú a inicios de marzo no fueron aleatorios. Se han relacionado con varios sitios clave de las fuerzas del orden y militares, y ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo que varios aliados de Shoigu estaban siendo detenidos. El canal de Telegram citó a una fuente anónima que afirmó que el fin de los cortes coincidió con el arresto de Ruslan Sajalov, mencionado antes. Después de Sajalov, solo Shoigu podría seguir, pues aún tiene influencia en las altas esferas del poder, los servicios especiales y el Ministerio de Defensa, afirmó la fuente. La interrupción de marzo coincidió con rumores de que Shoigu planeaba un golpe de Estado en Rusia. No se sabe si hay algo concreto que respalde esos rumores. En cuanto a Shoigu, puede que todavía conserve suficiente influencia para mantenerse fuera de problemas por ahora, pero esa influencia disminuye con cada arresto que ordena Putin. Poco a poco, pero sin duda, aquellos que apoyaron y siguieron a Shoigu durante su trayectoria en el Ministerio de Defensa ruso están quedando en el camino. Shoigu pronto solo se tendrá a sí mismo. Entonces descubrirá si Putin ha estado eliminando a quienes estaban debajo de él para protegerlo, o si ha estado quitando la base sobre la que Shoigu se sostenía.
preparándose para que un antiguo aliado sea apartado por corrupción. Aunque no haya nada que respalde los rumores de un golpe de Estado por parte de Shoigu, Putin está actuando como un hombre que cree que se avecina un intento de derrocarlo. Esta es la paranoia de la que hablamos al inicio del video. Un dictador que ha pasado tanto tiempo construyendo un sistema complejo de corrupción y alianzas falsas a su alrededor, ahora está viendo cómo todo lo que ha construido se desmorona, y todo es debido a sus fracasos en Ucrania. La ironía es que la purga en el Ministerio de Defensa ruso podría tener el efecto opuesto al que busca Putin. El líder de Rusia busca infundir miedo y que la élite, que está donde está porque Putin se lo permite, sepa que podría actuar contra ellos ante cualquier señal de deslealtad. Mientras Putin se vuelve más paranoico, la presión aumenta. Las élites que deberían temer a Putin ahora lo resienten. La tensión crece, y justamente los tipos de complots que Putin podría estar tratando de evitar empiezan a formularse. Después de todo, Shoigu ha sido aliado de Putin durante décadas. Si él y su gente pueden ser atacados, nadie está a salvo de la paranoia de Putin, que desata purgas. Ya hemos visto señales de que Putin está favoreciendo a algunas agencias sobre otras. El FSB básicamente se ha convertido en la fuerza policial personal de Putin mientras desmantela la red del Ministerio de Defensa de Shoigu. Eso solo causará más miedo y resentimiento. Putin prefiere el miedo, pero debe evitar el resentimiento. Pondrá archivos expiatorios en los puestos que vacía por la fuerza, pero todos sabrán cómo llegaron y que un error puede significar su final. Putin podría iniciar otra purga solo para culpar a otros de sus fracasos, sin necesidad de que cometan errores. Según CIPA en febrero, Putin ha vuelto más agresivas a las agencias, que respalda y desmantela las que deberían planear la guerra en Ucrania a su favor. También comparte una visión sobre la mentalidad de Putin, ya que dice que Putin y sus espías comparten la suposición muy oscura de que una guerra perdida causaría el colapso del Estado, del país y de las propias agencias. Si avanzamos hasta finales de marzo, Putin está reprimiendo no solo a los funcionarios, sino a Rusia misma. El Internet móvil está siendo bloqueado durante días enteros. Putin impuso fuertes restricciones a Telegram para forzar a los rusos a usar apps de redes sociales aprobadas y controladas por el Kremlin. Nada escapa ya a la paranoia de Putin. Primero fue el Ministerio de Defensa, ahora la gente común rusa. Puedes creer que el Kremlin combate la corrupción, pero un dictador al final desconfía de todos. Si esa es la verdadera razón de la purga de Putin contra los aliados de Shoigu y las represiones en Rusia, quizá estamos viendo a un líder debilitando a su ejército solo para ganar tiempo e inventar la última excusa para explicar por qué está fracasando la invasión de Ucrania. Con el tiempo, ya no quedarán más excusas. Lo que le suceda a Putin después está por verse. Tal vez veamos otra purga antes de la caída de Putin. Mientras hablamos, hay voces en el Kremlin que son lo suficientemente valientes como para decirle a Putin que la posición tan valiente de Rusia en la guerra de Ucrania se ha vuelto crítica. La negación de Putin sigue siendo fuerte, pero ¿cuánto tiempo puede durar mientras Ucrania sigue obteniendo victorias? Exploramos esa pregunta en nuestro video, así que échale un vistazo si quieres saber más. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show y no te pierdas nuestras publicaciones. Gracias por vernos.